quisiera creer que no van a necesitar más datos, pero obviamente ustedes son los expertos y ustedes saben. ¿A qué me refiero? Es como, no sé si estás viendo lo que está haciendo Elon, por ejemplo, con su nueva AI, que es, bueno, es Grok, pero la empresa es como XAI, que quiere involucrarse con desvelar los misterios más importantes del universo. Entonces, va a darse duro con el tema de la física. O sea, va a explorar la parte física del universo. Entonces tenemos toda esta teoría, ¿no? Pero tiene que empezar a desarrollar nuevas hipótesis, teorías físicas para poder desentrañar esto. Entonces, ¿para eso qué? ¿Necesitamos más datos? ¿O tal vez necesitamos una inteligencia artificial más capaz que pueda, con todos los datos que existen hasta la fecha, poder desarrollar esto que hace falta? ¿Cuál es como tu opinión en ese tema? Esa pregunta me encanta porque claro, Elon Musk es un visionario. Sí. 100%. Y terminando lo que estaba diciendo antes es, o sea, sí sirve que estudies análisis de datos y sí sirve que estudies como inteligencia artificial, aunque esté democratizado. ¿Por qué? Porque en algún punto, o sea, si es que, o sea, porque son modelos de negocio replicables. El rato que tú logras como este tipo de, es una bola de nieve, se llama, de datos. Si es que tú logras que los usuarios te den sus datos voluntariamente, te empiezas a convertir en un silo de datos. Y empiezas a tener valor porque en algún momento o puedes desarrollar algo desde ese lado, porque ya cómo hacerlo, se sabe cómo hacerlo. Entonces puedes tú desarrollarlo de eso desde ese lado. La barrera de entrada son los datos para entrar a ese negocio. Lo puedes hacer desde tu lado o puedes venderlo, o sea, siempre y cuando obviamente pasas por todos los temas legales regulatorios que necesitas para lograr como algo más, ¿no? Entonces sí tiene sentido todavía esas carreras. Sí quería como poner ese énfasis en esa pequeña en esa parte. Pregunta. Claro, Ajá. porque también supongo yo que si es que justo utilizas un ChatGPT, cargas documentos, pides gráficos, si no entiendes el proceso, tal vez errores pasan desapercibidos. Porque solo como tomas la data como una verdad absoluta y dices, bueno, esto es lo que me soltó la inteligencia, pero alguien justo que tiene este background sale y dice, oye, pero estos datos no tienen mucho sentido. Exacto. Supongo aquí, que también hay mucho valor, ¿no es cierto? Total. Justo con mi hermano hicimos la semana pasada un ejercicio. Entonces él le pidió justo al ChatGPT que le haga un dashboard con unos datos que él tenía. Y de ahí como que, o sea, pero no le hacía sentido los datos que le había dado tanto. Porque me decía, aquí sale como que era un tema de cargas de trabajo, como que estas cargas de trabajo son demasiadas. Entonces ya viéndole bien y haciendo nosotros mismos en otra herramienta, vimos que lo que estaba haciendo estaba contando todos los casos, pero tenía que contar solo los casos distintos. Entonces como que ese tipo de detallitos a veces no van a estar en el prompt, porque es como, hay cosas que son muy específicas todavía. Entonces todavía sí tiene sentido como ese tipo de cosas. Así que lo que digo es más, no estén asustados, sigan su camino. Si es que la inteligencia artificial llega a hacer algo que ustedes hacen o creen que les va a reemplazar, úsenla como herramienta para hacerlo más rápido y siempre encuentren como un valor que generar. Eso es lo que digo. O sea, no se paralicen. No se paralicen. Si se equivocan, todo el mundo se equivoca. Regresando al tema de Elon, ¿cuál es tu opinión sobre justo lo que me estabas contando, ¿no? Sobre los datos que son necesarios para como seguir expandiendo los límites que tenemos ahorita de conocimiento? Claro, o sea, verdad, es súper, esa parte, hay datos que no han sido captados todavía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es como cómo se ve un agujero negro. Hace como unos 6 años o 5 años me acuerdo que se tomó una foto de un agujero negro y salió como por primera vez cómo se vería, ¿no es cierto? Pero en realidad había un montón de algoritmos de aprendizaje automático por detrás, ya un poco igual, o sea, un poco predictivos, porque la forma en cómo se captó esta imagen para poder verla como nosotros la vimos pasó por un proceso. Entonces no es que así se veía la imagen de uno, sino que pasó por un proceso y ese proceso ya tenía aprendizaje automático y algoritmos predictivos. Entonces puede ser que en realidad el agujero negro no se ve así, porque todos los datos siempre tienen sesgo. O sea, digamos como complementar datos, dices tú. Exacto. Como ya es como un rompecabezas que está a medio armar. Exacto. ¿Y con qué? Y la pregunta es, ¿la pieza que falta es parecida? Si la pieza que falta
es como una secuencia o muy parecida a las piezas que estaban antes. O sea, sí, la puedo predecir con facilidad. Pero si ya empiezan a pasar otras cosas más allá del rompecabezas que no tienen nada que ver con lo que estaba inicialmente, ya habría que ver. Datos. Ajá. Entonces ahí es chistoso porque empiezan a hablar de las alucinaciones de la inteligencia artificial y dicen como que no, es que si alucina no sirve. No, pero a veces cuando alucine puede ser justo cuando puede servir. Porque hay muchas cosas. Los datos siempre van a tener un sesgo. Y tal vez justo lo que necesitamos para responder esas preguntas es quitar los sesgos. Entonces, no sé cómo Elon Musk lo planea hacer en realidad, pero sí creo que lo que va a pasar, el siguiente paso justamente es el tema de la inteligencia colectiva. Buenísimo. Entonces, exacto. Claro, porque me encanta a mí también este tema, pero entiendo que en la física pasa mucho esto, ¿no? Con todos los datos que tienen, crean estos modelos y luego utilizan computación de la más avanzada y crean estos modelos ya visuales, justo gráficos, cómo se vería un agujero negro. Y después, en los desarrollos de telescopios, logramos observarlo y es fascinante porque justo con datos ya logramos crear el modelo antes y la tecnología de observación y de sensores va un poco más atrás y luego podemos verlo. Pero ha pasado tantas veces esto que es como lo lógico es que continúe así. Sin embargo, estoy seguro que cuando observamos vemos que el modelo, justo lo que dijiste tú, es como que se complementan. Pero a veces también pasan cosas como fuera de la caja, que dices como nos faltan datos, el modelo está mal, son alucinaciones. Porque entiendo que ¿qué tanto sabes tú sobre el tema de que dentro de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, cómo hay grandes misterios, hay cosas que todavía no logramos como entender, cómo llega a ciertos resultados, ciertas inteligencias como súper avanzadas? Y justo lo que dijiste, tal vez las alucinaciones más bien son oportunidades de entender qué es lo que está pasando realmente. Exactamente. O sea, las alucinaciones pueden ser como... Depende de tu caso de uso. Por ejemplo, si vas a reemplazar un trabajo operativo, si quieres como que la inteligencia artificial te ayude a hacer un trabajo operativo más rápido, las alucinaciones obviamente son una piedra en tu camino. Pero si ya vamos a otra área de los misterios del universo o algo mucho más místico, tal vez las alucinaciones te ayuden. Porque el tema es el sesgo. Entonces, ¿cuál es la limitación de la inteligencia artificial actualmente? El sesgo, que tiene sesgo. Porque aprende de datos producidos por humanos que también tienen sesgo. Todos tenemos sesgo. Entonces, ahí está el tema. Y la realidad como la conocemos y la realidad que hemos captado en nuestros dispositivos es una realidad sesgada a nosotros. O sea, no solo a nuestra forma de pensar, sino a nuestras capacidades humanas. Entonces, ese es el tema. O sea, yo creo que ahí el secreto está en cómo quito sesgos. Si es que yo logro quitar el sesgo de la tecnología como tal vez me ayude a develar lo que pasa. A develar los misterios del universo. Estamos entrando en una parte súper interesante. Entiendo que a ti te fascina este tema y poco a poco te estás especializando en esto, que es el tema de la inteligencia colectiva. No sé si nos puedes comentar qué es y por qué te parece como fascinante esta área. Claro. A ver, yo hice una certificación en el MIT igual hace más o menos unos 2 años de inteligencia artificial. Uh-huh. Y parte de esta certificación era entender de inteligencia colectiva. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay muchos teóricos y de hecho gente ya muy exitosa y con PhDs y cosas así que muestra cómo una abeja, obviamente no es más inteligente que un ser humano, pero una colmena de abejas a veces puede resolver problemas que un ser humano no. Yeah. No tan rápido. Un solo ser humano no tan rápido. Como por ejemplo, ¿a dónde mudo mi colmena? Entonces, es que tenga ciertas características del lugar, que tenga agua, que esté cerca del agua, que le dé viento pero no tanto,
que también le pueda dar sombra, pero que también en algunas horas les dé un poco de luz y que no pueda ser alcanzada por depredadores. O sea, son cosas específicas que una colmena necesita para ser exitosa. Problemas complejos, muchas variables. Entiendo. Entonces, aún así las abejas solitas, como cuando van... O sea, una abeja solita, no sé si llega, pero las abejas cuando van en su enjambre, llegan al lugar y ahí arman su colmena. Entonces como me imagino que la gente se fascinó por esto, los que estudian a nivel biológico o alguna cosa así, y empezamos... Y igual, o sea, hace mucho tiempo Jung, que es un psicólogo ya muy... de los primeros o muy... ya muy antiguo, habla del consciente colectivo, como consciente, como una parte de nuestro consciente colectivo. Entonces, Jung lo que dice es, ok, de alguna manera algo hacemos en conjunto todos. O típico lo que pasa que justo yo hablaba con una persona, tú tienes una idea y de pronto a 100 personas se le ocurre la misma idea. O a 1000 personas se le ocurre la misma idea en el mundo. O sea, nunca una idea es solo tuya. Por A o B razón. Completamente. Por eso dicen la diferencia está en ejecutarlo. Entonces, claro, esas cosas comienzan a pasar. Entonces, ¿qué es lo que ya yendo de este tema ya algo más como tech, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las empresas comienzan a trabajar ya, y los seres humanos en general ya nos comenzamos a conectar, no solamente directamente y físicamente, sino a través de la tecnología, igual se están produciendo estas conexiones. Entonces hay un libro que se llama Supermind, súper famoso, que habla justo de esto y de cómo la tecnología nos va a ayudar a generar esta inteligencia colectiva. Y empiezan a pasar cosas interesantes. Hay un TED Talk de un señor japonés que dice como que, o sea, en sí el lenguaje ya es una inteligencia colectiva. Porque para llegar a una palabra que tenga un significado ya pasamos por un montón de interacciones entre nosotros. Entonces dice que los modelos largos del lenguaje ya tienen inteligencia colectiva embebida ahí mismo. Entonces esa parte es súper interesante. Aún así es como sigue medio sesgado, porque la forma en cómo siguen aprendiendo es como aún tiene como partes muy individuales. Y es así. Entonces, bueno, ahí yo puedo contar una experiencia específica cuando hacíamos el social listening que hacemos un social listening de conversaciones en redes sociales y empiezan la gente a discutir de cosas que pasan en poco tiempo, que aciertan en poco tiempo. Lo más reciente que hicimos fue para el partido Ecuador-Argentina. Entonces, el grupo que más discutía entre sí decía que en la Copa América, decían, la conclusión de toda la discusión era Argentina la tiene fácil, pero Ecuador va a pelear y va a dar alguna sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? El empate del último minuto. Y entiendo que algunos modelos también ya como que predecían un poco como el resultado que iba a haber, ¿no? Pero, o sea, sí hay como este tema, porque habían grupos más pequeños que no discutían tanto y que eran menos acertados. Entonces, como que mientras tú más discutas un tema con un grupo de personas y este grupo esté involucrado igual en esta discusión, muy probablemente la inteligencia generada en ese momento es más poderosa que la inteligencia artificial que tenemos. Porque hay versiones y hay personas que definen la inteligencia artificial como la capacidad de ver el futuro, la capacidad de acercarte al futuro. Qué interesante. Claro, desde la misma forma de funcionar. Entiendo que las inteligencias generativas lo que hacen es predecir el siguiente token.